¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Juégatela. Conversaciones con emprendedores, pero las conversaciones distintas. En Juégatela tratamos de entender la causa raíz que explica estos fenómenos de la naturaleza. Y hoy día con nosotros nos acompaña, tenemos el gusto, nos acompaña Felipe Ñancupil. Felipe es un súper emprendedor, oriundo del pueblo de Huépil, comuna de Tucapel, provincia de Biobío, hijo ilustre de Huépil. Ingeniero de la Chile, ingeniero industrial de la Chile, emprendedor. Así que bueno, Felipe, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Pues yo, Nico, te veía de que era estudiante con tus emprendimientos. Puta, qué buena. No, de verdad. Y ahora soy yo el que te admira a ti. Po. Increíble todo lo que estáis haciendo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. De hecho, con Felipe estuvimos en diciembre conversando. Me contabais que había llegado los 80.000 seguidores, sí, en las redes sociales. Sí. Su compromiso era llegar a 1.000.000 y ya en 3 meses va en 250.000. Claro, 240. 240.000. Sí. Pero bueno, cuando termine, después de Juégatela, voy a pasar los 250.000 seguramente. Oye, Felipe, bueno, acá en Juégatela, como te conté, la idea es contar lo que no sale en Wikipedia y ojalá que no aparezca ni en TikTok. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de Felipe Ñancupil? Partamos en Huépil. Ya, yo nací en Yungay, que es un pueblito que está al lado de Huépil. Es hoy día en la región de Ñuble, que antes era la provincia, era parte de la región del Biobío. Claro. Y nos divide un río, que era el río donde iba a pasar yo de repente el verano, después de trabajar. ¿Qué río era ese? El río Cholguán. Después de trabajar en los veranos. ¿Río Cholguán? Sí. Y me imagino que de ahí vendrá el Cholguán. ¿No? Sí, pero es que el Cholguán está ahí también. Pues. Está Trupán y Cholguán. Que tiene que ver con el Trupán y con el Cholguán. Pues sí, esas son las industrias que generaron que existiera como la economía ya, ¿cachai? En parte. Increíble. Mi abuelo trabajó muchos años en esa empresa, en Cholguán. Y mucha gente del pueblo también hay un aserradero, hay una empresa de harina, también que son las que sustentan de cierta forma la economía allá. Qué buena. Yo nací en Yungay y al año me fui a vivir a Huépil y viví toda la vida en la casa de mi abuela. ¿Por qué se fueron a Huépil? Porque mi mamá me tuvo a mí muy joven, mi mamá tuvo a los 18 años. Mi papá tenía 21, mi papá vivía en Huépil, mi mamá en ese tiempo se fue a vivir con una hermana. En ese tiempo era más complicado tener un embarazo como... Sí. Y tuvo que arrancarse el suelo. Sí, o sea, se fue de la casa, se fue a vivir con la hermana. Yo viví un tiempo, como un año con mi tía, que es mi madrina, que de Yungay, y de ahí nos fuimos a Huépil. Y ahí hice toda mi infancia. Al final yo siempre digo, no, yo no soy de Yungay, yo soy de Huépil. Si bien nací en Yungay, soy de Huépil, estudié... Ahora está cerquita Huépil de Yungay. Son 18 kilómetros, si no me equivoco. Nosotros lo hacíamos en bicicleta y trotando a veces hasta el río nomás. No eran mucho los 36 kilómetros para trotarlo. Entonces... Después yo estudié en un colegio ahí en el pueblo, después me fui a la escuela esta que le dicen con nombre de metralleta rusa. De ahí quizás desarrollaste el interés por el deporte, ¿no? Sí, porque siempre me gustó. Siempre me gustó el deporte. Mi papá me llevó a trotar la primera vez cuando yo tenía, no sé, 5 años. Mira. Porque salía a hacer ejercicio, entonces yo salía con él, hicimos artes marciales yo desde los 5 hasta los 22 más o menos, 23. Hice artes marciales, distintas artes marciales. Y además a los 5 años tener un papá de 26... vacante un poco más joven. Sí, totalmente. Y estudié en Huépil hasta séptimo básico, después me fui a estudiar a Los Ángeles, en el colegio Padre Alberto Hurtado de Los Ángeles. ¿Interno te fuiste? No, viajaba todos los días. Yeah. Igual el viaje era bien incómodo. Una hora es como 1 hora y media más o menos. Sobre todo en las mañanas, porque los buses van, o no sé cómo van ahora, pero en ese tiempo tú de repente ibas firmado en la puerta, así a punto de se abrir la puerta, te caí. Tienes que agarrarte de las personas de adelante para no caerte. Yo me caí una vez, de hecho, de una de las Condes 50. Yo tenía muy rápido, pero... Sí, ¿no? Y las caídas son fuertes. Sí, pero pues, para quebrarse. Y llegué al colegio y ya después a mí me iba bien en el colegio. Tuve como el mejor promedio de la generación. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, sí. Y casi siempre fue el primero o el segundo, pero terminé de primero a cuarto con el mejor promedio de la generación. Se supone que había una beca para el mejor promedio, pero el preuniversitario ese año la había como suspendido porque alguien un año anterior la tomó, pero nunca fue al preu. Bueno, la cosa es que yo hablé con el director del preuniversitario, me entregó la beca, después de una conversación que no le quedaban, me la asignó así como ya le creo a este niño, se la voy a asignar. Aparte yo estaba en un colegio que no era el colegio alemán, no era el liceo alemán. Ahí me di cuenta que claramente yo, si bien era el mejor promedio de mi colegio, estaba muy por debajo de los otros, no había comparación. Sobre todo cuando entré a estudiar Ingeniería de la Chile,
absurdamente ¿Y por qué ridícula la entraste? diferencia. ¿Cómo entraste? ¿De dónde vino la vocación por entrar en ingeniería en Chile? Yo lo decidí cuando tenía 14 años más o menos. A mí siempre me gustaron los negocios. Yo era el que vendía golazos en el colegio. Yo compraba, vendía teléfonos. En algún momento mis papás tenían un venta de gas. Ya lo he dicho otras veces, yo manejaba el vehículo del gas, tenía 14 años sin licencia. Y no me pagaban nada, ¿Y pero los carabineros cachaban que andáis? sí, una vez lo dejé de hacer cuando me detuvieron, ¿cachai? Bueno, Bueno, son cosas que uno hace, pero era por necesidad, porque si no, obvio, ¿quién vendía el gas, po? obvio. Sí, ese era el tema. Entonces, y eran distancias cortas, ¿cachai? Pero yo aprendí a manejar a los 7 años en el campo, más o menos. Yo andaba solo desde los 12, más o menos. Yo sabía manejar bien un vehículo desde los 12 años. Mejor de repente que algunas personas que manejan acá en Santiago. Eh, y bueno, también siempre tuve una pasión por los autos, por eso llegué a correr en auto. Pero Fuiste campeón de karting nacional. Sí, pues competí acá en Chile, corrí en Estados Unidos igual. Siempre me ha gustado el deporte, de hecho ese fue un sueño que cumplí porque yo siempre quise ser seleccionado chileno en algo. Y eso en parte fue como eso, pues. Logré como representar a Chile en otro país. No me fue mal, me fue relativamente bien, pasé primera competencia internacional. De ahí lo dejé por el tema de las redes sociales, que me dediqué más. Pero fue eso, llegué al preuniversitario, subí... Espérate, es que te interrumpí, nos distrajimos con los autos, pero ¿por qué decidiste estudiar ingeniería a los 14 años? A los 14 años sí, porque yo siempre fui de los negocios y empecé a preguntarle a gente que conocía, llegué a preguntarle hasta al alcalde Huepil en esa época, qué podía estudiar, po. Y siempre se repetía ingeniería comercial o ingeniería civil industrial y como que ni siquiera los civiles industriales sabemos la diferencia con los comerciales. No, sí, sí, hoy día la entiendo, pero yo mientras estudié tampoco la entendía bien y la única diferencia fue que vi que comercial duraba un año menos que civil industrial y la otra decía civil. Y en mi mente de niño se me metió en la cabeza, es como cuando tú vayas a buscar ropa, me gustó eso y te gustó y después puede haber otra que sea mejor calidad, más barata y todo, pero a ti te gustó la anterior. Claro. Ya, eso me pasó a mí. Y como era un niño, no tenía como familiares profesionales que me pudieran orientar, ni nadie cercano. Fue como ya voy a estudiar eso y quiero estudiar en la Universidad de Increíble, Chile. decisiones tan trascendentes que se toman por cosas tan chicas, Sí, fortuitas. sí. Me fue bien, yo sabía que iba a quedar porque en el preu ya sacaba, me sobraban muchos puntos, ¿cachai? Me sobraron Y además tenés promedio 7. como 6-8 tenía. Sí, pues no tenía que sacar, irme bien en matemáticas, y me puse medio nervioso, después me di cuenta de, ahí uno se va conociendo. Sí. Yo hoy día, por ejemplo, si diera la prueba de nuevo, antes iría al psiquiatra para que me dé una pastillita como para la ansiedad, ¿cachai? Claro. Porque me puse muy ansioso y me fue mal en la prueba, porque yo podría haber sacado puntaje nacional, a eso apuntaba, ¿cachai? Porque podía sacarlo, porque haciendo ensayos lo había hecho. Pero bueno, no lo hice. Y es una anécdota nomás, pues Sí, si no po. te sirve de nada después de eso. Después llegué a la U, en la U me enfoqué full en el emprendimiento, ahí me di cuenta que la U no te capacitaba tanto para eso. Que de Huepil salga un alumno que entre en ingeniería en la Chile, ha sido igual un evento En ese importante. momento sí. Lo bueno es que hoy día hay harto. Bacán. Hay más. Hay más. Yo después viví con uno, ¿Están por conectados? ejemplo. ¿Te llaman? ¿Te contactan los...? Sí, o sea, nos conocemos, no nos hablamos tanto, pero no ubicamos. Pero hoy día hay más. En ese tiempo yo me acuerdo que había un joven que estaba estudiando en la Universidad de Chile que estudiaba odontología. Era como eso, porque éramos poquitos, éramos como Sí, po. 6.000, 7.000 habitantes. Y hoy día ya hay más. Y bueno, también hay buenas universidades allá en Concepción, otra Universidad de Concepción, la del Biobío, Sí. hay universidades privadas y de todo. Sí. Es bien bueno. Pero claro, cuando estudié yo, igual era como distinto, porque que me imagino que en tu época era más marcado, Sí, pues era sí. como, voy a estudiar en la Universidad de Chile. Sí, Hoy día el tema de la educación está un poco más, sí. como más abierto, por Sí. decirlo de alguna forma. Oye, Felipe, bueno, hablemos de tus papás, tu mamá. Ustedes tenían un almacén. Mis papás tenían un almacén. Mi papá es técnico eléctrico Ujú. y trabajaba en una empresa allá. Y en algún momento, como mi mamá no estaba como en la casa, porque ni siquiera podía decir dueña de casa porque estaba mi abuela igual, que anda a decirle que eres tú la dueña de casa a mi abuela. Ya no está con nosotros. ¿Quién era su pero mamá? ¿Era su mamá o era la su suegra? suegra. Pero ella se llevaba muy bien. De hecho, mi abuela tuvo 20 años de Alzheimer y esos 20 años la cuidó mi mamá. Cacha. Hasta el último día. Y de hecho nunca, probablemente la pastelería y todo lo que hicimos nosotros acá fue tan tarde en Santiago porque ella siempre tuvo ese compromiso de que le iba a cuidar porque mi abuela le tendió la mano a ella cuando no tenía nada, pues tenía 19 años y un cabro chico que parecía un ratoncito así, y era como, te mostré una foto después para que me veáis cómo era cuando chico. Y ella le tendió la mano, entonces mi abuela después mi mamá después le devolvió la mano con esos 20 años Qué buena.
de cuidarla. Pero al principio, cuando mi mamá tenía 20 y tanto, mi papá dijo, ya, construyamos un mini market. Y empezaron a construir, hicieron el hoyo con pala. Yo era muy niño, yo no ayudé en nada porque de haber tenido 4 o 5 años. Construyeron, o un poquito más, como 6, pero era muy chico. Hicieron el hoyo con pala. Mi papá trabajaba en un aserradero, entonces se consiguió el Raúl Pérez, que era una persona de allá, que también ya se fue hace varios años, que él de cierta forma le dio forma a la economía de Huepil. Y era una persona bien bondadosa, pues si un trabajador le decía, oiga, necesito construir mi casa, listo, le pasaba la madera, después se la descontaba de alguna forma, pero a valores ridículamente bajos. Mi papá nunca Obvio. habría podido construir eso si no hubiera sido con ayuda de él. El aporte de un buen empresario. Sí, sí, es increíble. Sí. Impresionante. Y por eso lo querían mucho, mucha gente lo quería mucho, y hasta el día de hoy, po. Y construyó ese local. ¿Y la familia Pérez sigue en la zona? Sí, de hecho una sobrina nieta, si no me equivoco, fue colega mía en la universidad, pero así Mira. como de casualidad. Y conozco también a un nieto de él, Qué como bueno. que he ido conociendo, ellos son primos, lo conocí por la prima, la Vivi. De hecho, de esa familia, ¿te acuerdas que una vez hubo un accidente en Concepción de un helicóptero? Sí. Ya, ahí iba el papá de mi colega, en Claro. ese accidente. O sea, el hijo de Don Raúl. No, Al el sobrino. sobrino. Ya. Sí, y el hijo de don Raúl, no me acuerdo el nombre, ellos están a cargo hoy día de la empresa. Bueno, pero son empresarios un reconocidísimos tributo a Don acá. Raúl Pérez por haber apoyado a la Sí, familia. bueno, en ahí está Cubil. don Raúl Pérez que estuvo ahí, después están los hijos que estuvieron en la Universidad de San Sebastián acá, son empresarios reconocidos a nivel nacional, ya, pues ahí se nota también el salto, Ya. al papá le fue bien, pero a los hijos les fue demasiado En la bien. madera. No, en distintos tipos de Mira. negocio. Ya. No me acuerdo cómo se llama el hijo. Ya, pero volvamos, Felipe, vamos. Volvamos. Mis papás hicieron ese mini market, partieron vendiendo papas fritas, cosas, se pararon mucho tiempo en construirlo. Y en algún momento partieron haciendo pan y alguien le pasó las máquinas para hacer pan, porque mi papá después se retiró de la empresa y se dedicaron full al negocio. Y ahí hacían pan muy malo. De ahí viene la tía Yasnita como sus primeras incursiones como Y el pan, ¿por qué era tan negocio. malo el pan? ¿Por qué te Es acordás que que era era malo? duro, no sabían hacerlo bien, pues era la primera vez que hacían pan. Y después ya lo fueron mejorando hasta que el pan les quedaba muy rico. Y se metieron fuera en el negocio del pan. Esto fue creciendo hasta que un día pasaron a venderle a una empresa que le entregaba a la Junaef. Y ahí, en la comuna, listo. Es la primera vez y yo creo que la única que han tenido plata mis papás. Porque pudieron pagar sus deudas, empezaron a crecer, pidieron crédito. Todo funcionando bien. Hasta que viene el próximo problema del emprendedor, que es manejar el crecimiento. Porque crecer por crecer no tiene sentido, porque tiene que crecer con rentabilidad, ¿cierto? Con proyección. Ellos no calcularon nada, no vieron costos y crecieron vendiendo al mismo valor de lo que estaban vendiendo en la comuna. Y Urfurgón tenía que darse una vuelta al día a 300 kilómetros desde Huepil, porque era insostenible. Entonces empezaron a perder hasta que estaban prácticamente quebrados. Ahí yo ya había terminado como yo de estudiar ingeniería. Después de terminar yo me metí a trabajar a OpenBochef, a la Universidad de Chile ahí mismo. Sí, como la aceleradora, la incubadora de negocio. Sí, en ese tiempo era como una oficina de gestión de proyectos. Y después la transformamos, después mi jefe se fue, me dejaron a mí a cargo de esa área y la transformamos como en una aceleradora, incubadora. Que eso fue como el 2017. Y el 2019 mis papás tuvieron este problema. Entonces, primera vez que me pidieron ayuda ya no como Felipe, límpiate las bebidas, ordena esto, anda a ver que están descargando el gas, ¿cachai? O hazte unos kilos de pan en la noche, como que pasé de eso a, oye, ayúdanos, como que no sabemos qué hacer, no tengo plata en la cuenta. Entonces, para mí eso era trivial, pues si lo había visto con emprendedores que vendían, no sé, pues 300 millones al mes. Bueno, la empresa de mi papá era facilito, entonces pues, me metí, no tenían costo, no tenían nada, así como medio al 3 y al 4. Y claro, estaban perdiendo como 5 millones al mes. Entonces ya habían perdido todo, y en ese mes ya no le quedaba plata, se habían comido la línea de crédito, no les quedaba ni uno. Y ahí yo viajé. ¿Cuánto tiempo se dieron cuenta? O sea, pasó para que se dieran cuenta que estaban perdiendo plata. Se dieron cuenta que estaban cada vez más apretados, pero no calcularon nada, po. Es que esa es la cuestión increíble, ¿eh? Porque Sí. hay tantas quiebras que hubieran sido tan fáciles de evitar. Hay O sea, muchas quiebras que son ah. fáciles de evitar, po. Y no solo las porque te falta plata, sino que también por el crecimiento, Sí, po. por la capacidad de deuda que uno tiene, porque la gente dice, El pero si estoy crecimiento es muy creciendo, peligroso. El me mal van a crecimiento. pasar plata, po. Pero a veces no te pasan, po. Mm. Porque, no, el banco me pasa, pero el banco dice, no, ya estáis muy riesgoso para mí, no te pasa, tenéis compromiso y quebráis, po. Entonces, siempre eso como análisis de riesgo hay que hacerlo antes de hacer los negocios. Pues mi papá no que tenían calculado nada, no sabían cuánto les costaba el kilo pan. Yo he estado con emprendedores que me dicen, oye, ¿cuánto tu costo? Y me dice, mira, si vendo 3.000 debe ser 1.000. No funciona así, digo yo. ¿Cachai? Se hace al revés, así el costo y después saca ahí el precio.
Bueno, entonces yo viajé para allá, nos pusimos de acuerdo con el gerente de la empresa, llegamos a un acuerdo bueno donde mis papás podían recuperar su capital, iban a salir de la deuda del hoyo, había que sacar a algunas personas porque la capacidad se reducía mucho, pero pasábamos de tener que quebrar la empresa y echar a 12 personas a tener que sacar a 4, ¿cachai? Claro. Entonces era difícil a mi papá y a mí siempre lo que más nos ha costado es como despedir gente. Además que en el pueblo conoces a sus familias, conoces todo, es como una relación bien cercana. Pero bueno, Las empresas son redes de personas. sí, vos. Esta caricatura que son puras máquinas y Claro. impersonal. No, Quizás no. algunas empresas, pero la gran mayoría de las empresas son comunidades de O personas. sea, no hay, por lo menos las pymes hasta las medianas son todas sí o sí comunidades de personas y el dueño los conoce Mm, a la mayoría. mm. A la mayoría, claro, las empresas grandes como tenían una figura de directorio, a veces de gerente, como que te Sí, podéis pero igual separar las un grandes poco. también, uno dice, no sé, piensa en Arauco, pero igual Arauco tenido operaciones chicas, tenéis comunidades locales, Sí, pues tenéis, no, o si sea, se conoce, sí. incluso las grandes Ah, también son redes de sí, personas. totalmente. Po. Y cuesta eso de repente porque no nos está yendo bien. Pero al final yo les decía a mi papá, mira, es algunos o todos. Bueno, vámonos por algunos entonces. Claro. Teníamos todo modelado, pero ese día fue el estallido social y ahí yo la embarré, cerraron los colegios, después volvieron a abrir en marzo y cuando abrieron en marzo teníamos todo preparado y llegó la pandemia y ahí cerraron los colegios definitivamente. Mi pareja estaba empezando con unos problemas renales, entonces llegaba la posibilidad de que había que trasplantarla. Y como yo no entendía bien la figura de la ISAPRE y eso todavía, yo siempre trato como de generar como un escudo y trabajar como para tener un escudo por si sale todo mal. Y si salía todo mal, tenía que juntar 50 millones de pesos. Si yo dije, ¿cómo junto 50 millones ganando 2 en la U? Es imposible, no hay ni una posibilidad. Tengo que hacer otro negocio. En ese tiempo ya teníamos el centro médico, pero era chiquitito aún y lento, crecía muy, muy lentamente. Y salían cero. No ganábamos 4 años trabajando y no habíamos ganado ni uno. Entonces, ni para pagarnos sueldos nosotros. Entonces, ahí, como te estaba esta cuestión de mis papás, de mi pareja y todo, yo me acuerdo que iba en el auto y iba pasando por afuera del Metro Toesca. Y dije, si mezclo todo nomás, todo lo que dicen que no hay que hacer en esta vida, ya, filo, mezclo todo. Yo tenía un poquito de plata ahorrado. Primero empecé a probar tortas. Acá en Santiago, probé distintos lados y eran parecidas a las recetas que hacía mi mamá. Habían unas que las de mi mamá eran mejores, había otras que no. Sí, dije, mamá, sin entrenamiento, siendo autodidacta y todo, le llamé y le dije, mamá, abramos una pastelería. Yo arriendo un local en Los Ángeles, les compro toda la producción que hagan, pero tenemos que rediseñar allá, así que compramos máquinas. Yo pongo la plata, rediseñemos, ellos tenían el vehículo, lo Y te equipamos gastaste el con fondo de frío. emergencia. Sí, y arriesgué todo nomás porque si no, no tenía opción, Obvio. po. Entonces arrendamos el local y partimos trabajando y eso fue con el estallido social, justo cuando habíamos como nivelado eso, no sabíamos si en marzo iba a haber clase o no por el estallido social, entonces era como mi plan B, para salvarlo a ellos, para tener un ingreso extra. Y finalmente llegó la pandemia y terminamos volviendo como en junio. Ahí también los dueños del strip center nos salvaron la vida porque me hubieran cobrado el perdonaron la arriendo renta, que claro. era, quebramos. No había ni una posibilidad de pagarlo porque el arriendo costaba casi mi sueldo completo. Mm. Y no teníamos más ingresos, mis papás no estaban ganando ni uno porque habían perdido los contratos por el tema de la pandemia y eso, así que nos salvaron completamente. Y hasta, bueno, y hasta el día de hoy estamos ahí, po. Y la empresa fue rentable desde el primer mes. Qué bueno. El primer mes completo, después como Y la esta fue la pandemia, primera llanita en Los esa Ángeles. se llamaba Pastelería Ñancupil y Sangüesa. Ya. Eran mis dos apellidos porque siempre le decían Ñancupil, como el apellido es muy característico. Mis papás quisieron ponerle un nombre y era no, vamos donde el Ñancupil. Pero el mini market que tenían en Webbil, ¿cómo se Ñancupil. llama? Ah, Ñancupil. Porque le querían poner otro nombre, pero es como es Ñancupil nomás. Obvio. Entonces mi papá decía, no, pues no es Ñancupil, es Ñancupil y Sangüesa porque somos los dos. Entonces por eso le pusimos Ñancupil y Sangüesa a la pastelería. Partimos ahí, nos fue demasiado bien. ¿Sigue? Es que esa es el primer local de tía Yanita. ¿Pero la tía llanita sigue en Los Ángeles? Sí, po. Ya. Después nos fue tan bien que yo dije, oye, si lo replico y me va igual de bien, me retiro casi. Lo replicamos y nos fue pésimo. Chuta. ¿Dónde lo En replicaron? el San Pedro de la Paz. Nos fue pero terrible, terrible. el día que San yo Pedro de la Paz no está más o menos lejos, po, ¿no? está como a 100 y tanto, está al lado de Conce. Ya. Está en Concepción pasando el puente. Ya. Es como un chicureo de acá, el San Pedro de la Paz, pasándolo como la Nororiente, pero ya San pasó el Pedro puente. de Concepción. O sea, claro, Chicureo de Concepción. Lo que falló es que fallamos en la localización. Mm. Lo más importante por un negocio de comida es la localización y eso estoy dispuesto a discutirlo con quien quiera, cuando quiera. No hay No, si nada más. Walmart, location. Sí, el lejos es lo más importante. Y yo busqué una localización buena en un strip center para replicar lo mismo que teníamos allá,
decidí San Pedro en vez de Conce, porque Conce después del estallido social estaba muy inestable, estaba medio peligroso en algunos lados, tú no sabías, por ejemplo, aquí en Santiago Centro, toda la gente de Santiago Centro, los abogados, por ejemplo, se vinieron para acá, para el golf, ¿cachai? Y no sabíamos cómo se iba a reacomodar Conce, y estaba San Pedro, que era la comuna con mayor ingreso per cápita de la región. Nuestros productos eran media alta en valor, para allá, para Los Ángeles. Y yo dije, ya, abramos ya. Tuve 3 meses buscando local y había uno que yo no quería. Y pasaron los 3 meses y es como la fijación, ya, filo, arrendo ese. Y lo arrendé. El tema es que estaba la subida al Venado, había 1, 2, 3, no sé, como 4 strip centers. Y como 5 cuadras para acá, en una parte residencial, estábamos nosotros. Pero ahí me di cuenta que aunque el producto sea bueno, la gente no va a esas 5 cuadras. No. Porque yo tenía unos competidores abajo que eran buenos, ¿cachai? Que yo probé sus productos. Yo decía, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que nosotros, un poquito mejor. Sí, podríamos decir que en promedio somos un poco mejor que ellos. Pero ese poco mejor no te da para que la gente se pegue ese pique a darse la vuelta. Hoy día nuestros productos son muchísimo mejores que en esa época. Mejorado, pero increíblemente. Entonces tuvimos que cerrarlo. Un día vendimos 5 lucas en el local. No daba ni para pagarle la... ¿Cuánto aguantaste con el local? Lo arrendé por 1 año, lo arrendamos creo que en enero y era hasta diciembre. Y además que lo mismo, no queríamos despedir la gente, claro. ¿Cachai? Queríamos que llegaran hasta noviembre, que se tomaran su mes de vacaciones en diciembre, poder cerrar, pero finalmente no, cerramos como a principios de noviembre. Y hoy día la tía Yanita está en Santiago, está ahí con 5 locales. Son 4. Sí, está el de Huepil, donde está la fábrica, en Los Ángeles hay 2, ese de San Pedro lo movimos completo a Los Ángeles, ahí le apuntamos mucho mejor, no es lo mismo que el primer local, porque es más pequeñito, es un sector, es como que el primero, por ejemplo, estuviera en Providencia, y el segundo estuviera como en, no sé, como en Puente Alto. Esa es como la diferencia como del... Oye, ¿y ahí estáis con tu mamá? ¿Seguís siendo socio de Sí, ellos? somos socios. O sea, ¿sigue siendo un negocio familiar? ¿Tus hermanos también están metidos? Hoy día los socios son, por un lado mis papás, y por el otro lado mi pareja y yo. Que son los que... El mismo acuerdo que hicimos al principio, cuando partimos. Que hay mucha gente que me venía de repente, tus papás te regalaron todo. Claro. Y como, hijito, tu papá supiera. Ahí. Ojalá fuera así, pero... O sea, la verdad que, por suerte no es así. Sí, porque o sea... Si fuera un hijito de tu papá, no tendría ni 25 seguidores. Man. Al final depende, depende. Si uno tiene ciertas reglas del juego y tenéis esas reglas y tenéis que jugarlas como podéis, ¿no? Pues es cuando te pasan la baraja de cartas... Es lo que te tocó. Sí. Entonces yo decidí jugar con lo mío en vez de lamentarme y decir, pucha, si hubiera esto, si hubiera lo otro. De repente hay cuestiones como muy básicas que yo no he hecho. Por ejemplo, yo nunca he ido a Argentina. Acá en Chile todos han ido a Argentina. Yo he ido a Estados Unidos, he ido a otros lados, pero no he ido a Argentina. Porque ese viaje a Argentina era como cuando uno era niño. Po. ¿Todavía no vas a Argentina? Todavía no voy. Tengo que ir, pero como que voy a Argentina, prefiero ir a Punta Cana. No, sí, pues, pero bueno. Pero no he ido a Argentina. Son cosas de repente. O por ejemplo, nunca he ido a Chiloé. Nunca he pasado a Puerto Montt. ¿Cachai? Porque no teníamos plata para hacer ese viaje más largo, pues llegábamos hasta ahí, hasta Puerto Montt. ¿No? Y hoy día he pensado en hacerlo, todavía no lo hago. O sea, en algún momento lo voy a hacer. Oye, Felipe, bueno, armaste, te fue mal, después te fue bien, cerraste ella, ahora armaste 3 más, está ahí en Santiago, tía Yanita está bien, una linda historia, y después te fuiste a NFT. Sí, o sea, es que NFT fue todo el rato creciendo de a poco. ¿Qué es lo que es NFT? Para que NFT es un centro de nutrición y entrenamiento donde te asesoran para que tú puedas hacer todo lo necesario para conseguir como tu meta de salud, estética, de rendimiento, de lo que sea. ¿Tu pareja, tu pareja es nutricionista? Es nutricionista, es nutricionista deportiva. Le gustan los deportes, la pareja es nutricionista. Hagamos un centro médico con nutrición. Con nutrición y ahí tenemos un producto único. Sí, pues tenemos otro socio y en ese momento éramos 2 cabros, yo tenía 26 y ella tenía 23. No cachábamos nada del mundo, entonces yo me conseguí el contacto, le pedí a algunas personas el mejor fisiólogo del ejercicio de Chile. Espérate, tú tenías 26 y 23, sí. O sea, además, ¿esto fue como en paralelo con la tía Yanita? Sí, pues en paralelo. Entonces... o sea, ya no bastándote con una cosa compleja... Teníamos que hacer las dos. Otra. Sí. Claro, de hecho NFT partió antes, pues. La tía Yanita fue el 2019 y ahí NFT también empezó a crecer. Y yo busqué el nombre del mejor fisiólogo del ejercicio de Chile, que... Me dijeron varias personas, Jorge Cancino, lo fue a ver un día al Centro de Alto Rendimiento, era el fisiólogo de allá, y lo convencí de ser inversionista en NFT. ¿Y que trabajara también, que le destinara tiempo? No, solo inversionista por ese. O sea, sí, que nos dedicara como la orientación de alguien tan capo como él. Po. ¿Y el aporte fue en plata o también en plata? Tiempo? En plata, poquita plata, sí, pero en ese tiempo nosotros habíamos puesto
La empresa costaba 10 millones, ¿cachai? Entonces No, pero además lo tener a metimos como Jorge de fundador. socio era un buen validante. Sí, pues Jorge, no sé, tiene libros escritos con López Chicharro, si alguien lo ha visto, sabe de qué estoy hablando, ¿cachai? Y hoy día sigue trabajando con nosotros, atiende ahí, creamos un área deportiva donde evaluamos deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, no sé, pues, hemos evaluado deportistas que han ido a los Juegos Olímpicos, Claro. ¿cachai? Ese nivel, Qué pero buena. nuestro full foco son personas, es como el paciente que dice ya, si no logro nada, me tengo que hacer una cirugía bariátrica. Ya, ese paciente lo vemos nosotros. Y se le hace medición de metabolismo, de composición corporal, metabolismo en Y en FT hoy ejercicio. día, ¿cuántos centros tenéis Uno. habilitados? Uno. Uno que está aquí al lado. De hecho, está al lado de la pastelería de la tía Yanita. Ya. Está Aquí al lado estamos Los Leones con en Costanera, en la el Torre Costanera La Center. Torre Costanera Center. Tenemos ese, pero ya es bien grande. Pues tenemos como 3 médicos Qué bueno. especializados en nutrición. Tenemos parejas de nutricionistas, ¿Cómo se llama tu pareja? kinesiólogos, Josefina. ¿Y la Josefina es la que está manejando Ella es eso? como la gerente del centro. Ya, o sea, tenéis la Josefina en el NFT, está Sí. tu mamá, la Yasnita, Sí. con alguien más. Sí. Y después ya, y vamos al tema multimedial A las redes sociales. y al Sí. futuro. Yo tengo otra empresa más que ¿Ya? se llama Virally. Vaira. Virally, ¿Ya? que es una empresa que se enfoca en crear contenido para emprendedores. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que yo haciendo asesoría a emprendedores, cuando yo empecé a hacer mis redes sociales me contrataban, no, oye, porfa, me podía ¿Y eso ayudar. asesoría de emprendedores cuando estás en la Chile? ¿En Bochef, en Open No, Bochef o después de eso, ¿Ya? o sea que yo de OpenBotChef me retiré ahora el año pasado. Ya. El año pasado terminé, pero en paralelo yo hacía asesoría a emprendedores de empresas tradicionales y me daba cuenta que ninguno sabía hacer contenido. Entonces partí yo como una empresa de creación de contenido, después conocí a otro creador, porque yo conocí a varios creadores, pero este era como rapidito, como creativo, y yo dije, ya, con este me voy, que es el Careleche, Juan Carlos Ortiz se llama, y lo invité y le dije, bueno, ¿por qué no nos asociamos? Porque yo ya no puedo controlar la cantidad de clientes que tengo, me está quitando todo el tiempo, quiero cambiar un modelo, una empresa, y no quiero ser esclavo de yo siempre tener que hacer todo, pues si en los negocios uno tiene que aprender a soltar para poder hacer otro. Y me dijo, ya, démosle. Tomamos mis clientes, ¿cachai? Tomamos algunos nuevos, pero crecimos un poquitito nomás, fue en enero del 2023. Yo tengo un amigo que se llama Ignacio Ruiz, y siempre digo que es el mejor vendedor que conozco para vender la empresa. Y un día me llama y me dice, oye, ¿qué necesitas? Y como que te puedo ayudar en algo. Y yo le dije, mira, ¿sabes que estoy con esta empresa nueva? ¿Podéis vender este producto? Y me dijo, ya, espérame. Y me llama al rato, te vendí 4. O sea, tú le armas comunidades virtuales a A empresas. emprendedores, sí. A Mira, empresas. qué interesante. Sí, y ahí metimos a Ignacio como Eso en socio. NFT. Eso Perdón, es ¿cómo se llama Virally. eso? Virally. Virally, ¿cómo se escribe? Virally, con Y al Virally.cl. final, virally.cl. Ya. Le armamos esas comunidades y nos ha ido súper bien, po. Tenemos solo un cliente con el que trabajamos un mes, que no pudimos hacer más, tuvimos ahí algunas diferencias, que no logramos tener al menos 100.000 visualizaciones con un video. Qué buena. ¿Cachai? Solo uno de más de 100 que hemos tenido. Este me parece un caso tan interesante porque tú ahí roto todas las reglas. O sea, trabajaste con la familia, apostaste todo lo que no tenías, y escalaste muy rápido, te pusiste a hacer negocios en paralelo, te metiste después además con tu pareja. O sea, todo lo que quizás uno no debiera hacer porque Claro. aumentaste las probabilidades de falla y sin embargo, como que todo te resultó. Sí, pero a puro Esa es la pregunta. concentración. ¿Cómo te resultó? ¿Cuál es el La secreto? pasé mal igual hartas veces porque en general cuando dicen esos memes que los hombres la pasan mal como solo, no, yo siento y me han hecho sentir que yo soy como el pilar de la familia. Aunque estén mis papás, ¿cachai? Porque tuve la posibilidad de estudiar. Para ciertas cosas mi papá siempre va a ser el jefe, pero para los negocios y para todo eso recae casi 100% en mí. ¿Cachai? Yo siempre pido consejo, converso con todos, pero al final es como, ya, Felipe, ¿qué hacemos? Entonces esa dependencia igual es complicado. Es complicado manejarla, sobre todo cuando tenés la familia. Po. Ya, pero Felipe, fuiste campeón nacional de karting. Trabajaste desde los 5 años. O sea, ¿qué es lo que hay, man? ¿Qué es lo que, o sea, si tuvieras que atribuir tu éxito, no sé, a los niños hoy día, a los padres, familia que estamos ahí tratando cómo educar a los niños, ¿cuál es el secreto detrás de Felipe Ñancubil? Yo creo que lo más importante es que mis papás siempre me dijeron que yo podía lograr lo que quisiera. Desde que era niño, imagínate ahí con unos zapatos medio rotos y la cuestión. No, hijo, si tú después vas a ser millonario. Y claro, yo me la creía. Po. Entonces nunca tuve una... Así, tú vas a ser millonario, Sí, así que po. tranquilo. Sí, po. Hace poco me escribió un amigo que lo vi en la universidad y me puso que estaba súper orgulloso porque yo cumplí todo lo que le dije en la universidad que iba a cumplir.
Y es por eso, porque a mí yo nunca me puse como restricciones de que, no creo que pueda. Bueno, siendo como realista, pues yo no voy a ser un, no sé, pues campeón del mundo con la selección chilena de fútbol, ¿cachai? Porque no depende de mí, no tengo las condiciones ni nada. Pero si siento que soy bueno en algo, puedo trabajar para perfeccionarlo, para tratar de ser de los mejores, pues. Y eso fue lo que hice. Y lo otro es que son dos cosas. Yo no me meto en cosas que soy malo. No me meto, no participo, ¿cachai? La evito. Siempre digo, yo soy malo haciendo eso, como que lo declaro, como que aprendí a hacerlo. O sea, la gente dice, este es flojo, no quiere hacerlo, y no, yo soy malo. Para hacer manualidades, por ejemplo, soy malo. Entonces voy a echar a perder el trabajo que hagan los otros. Y lo otro es que soy muy perseverante. Y calculador, y analizo, ¿cachai? Y Esa veo por dónde revisar. perseverancia, ¿tú crees que es una cuestión biológica? ¿De dónde viene esa perseverancia? Yo pensaba antes que éramos todas las personas iguales. Yo siempre pensé que eran todos iguales. Después me empecé a dar cuenta cuando estudiaba para las pruebas que tenía compañeros que no estudiaban. ¿Cachai? Y es la misma diferencia, pues como está el que estudia y el que no. Y yo es como tengo que estudiar y estudio. Aunque lo pase mal, aunque no quiera, aunque lo que sea. Si tengo que ir al gimnasio voy, a no ser que esté con un brazo quebrado, ¿cachai? Que realmente no pueda ir. Si no tengo ganas de hacerlo, lo hago nomás. ¿Cuál es la fuente de esa disciplina? No sé, yo creo que nací así. Mm. Yo creo que nací así, pero... Sí, pero a lo trabaja, cuando la otra vez me contaste que cuando tus amigos estaban todos bañándose en el río, tú estabas ahí en el Sí, mostrador vendiendo claro, pan, es que también es que ahí está el tema de la empatía, po. Sí. Ahí está el tema de la empatía porque si mis amigos van al río a bañarse, mis papás están trabajando, veo a mi mamá toda sucia con pintura pintando las paredes del local, no voy a irme al río, po. Pero es que muchos ¿Cachai? niños se hubieran ido al río. Probablemente yo a mis niños lo hubiera obligado al río, o quizás yo mismo hubiera ido al río. Sí, po, pero es que ahí faltaba, ¿cachai? Como que tú veías, estamos en una situación como donde nos falta, ¿y ¿cómo me voy a ir? Aparte que mis primos eran iguales que yo, no hay, bueno, con los que me relacionaba más yo, estaban ahí conmigo, ¿cachai? De repente mis primos estaban ayudando a mis papás. Mis primos ayudando a mis papás, ¿cómo voy a ir yo al río, po? ¿Cachai? Como que no tenía para mí ningún sentido. Y bueno, llegamos a esta empresa Virally, lo que me di cuenta en Virally, que éramos muy buenos haciéndole contenido a emprendedores, po. Y yo tenía mi canal, mi red social, que la última vez que nos hemos visto había recién llegado a 80.000 seguidores, pero al principio de diciembre yo tenía como 60.000. Y yo dije, si yo soy tan bueno haciéndole video a otro, le hice video a mi mamá, le he hecho video a más de 100 empresas, después fui capaz de enseñarle a otras personas a que hicieran lo mismo que hago yo, ¿por qué no le regalo video a personas que no tengan esa oportunidad que tuve yo cuando el director del preuniversitario me regaló el preuniversitario? Y podí ayudar a emprendedores que te atiendan bien, de repente adultos mayores, personas que le han pasado mal. El otro día estuve con un emprendedor que tenía 6 galletas, 6 pañuelitos desechables en su kiosquito, ¿cachai? Y él me decía, si yo no vendo ahora no como, porque mi pensión son 220 lucas, me gasto 100 y algo o 200, 150 en la pieza y el resto es para comprar cuestiones y para pagar la patente del kiosco. Entonces si él vendía 5 lucas se compraba el almuerzo. Si no vendía las 5 lucas no comía. Entonces se comía un pancito con tomate, me decía algo que se pudiera comprar con lo que había juntado para no comerse una galleta de las que te vendía él mismo, pues, ¿cachai? Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacerlo para que esas personas que yo veo reflejado ahí en mi familia al final como mis orígenes? Y digo, ese podría haber sido en algún caso mi papá, si yo no hubiera tenido suerte quizás podría haber sido yo, podría ser alguien de mi pueblo, entonces ocupé toda esa capacidad que yo tenía de crearle videos a emprendedores a poder ayudar a esas personas. Y ahí generé una dinámica, pero estudié mucho yo para hacer esa dinámica. No es como un cueazo que a los videos le haya ido bien. Yo analicé detalle a detalle todo el contenido que yo había hecho, todos los videos que había subido. Me hice una planilla de Excel, revisé creadores de contenido en el mundo, vi qué cosas llamaban la atención, descubrí cosas como que a la gente le llama mucho más la atención la humildad y la capacidad de superación que alguien que tiene éxito financiero. ¿Cachai? Le llama mucho más la atención lo primero. Y ahí, por ejemplo, después tení cosas donde te ves reflejado tú. Si tú ves a un adulto mayor, sacándose la cresta, trabajando los 80 y tantos años, uno siente que puede ser su abuelo. Esa gente, eso le llama mucho la atención a las personas quieren ayudarlo. ¿Sabes del otro que me di cuenta? Que ya es como más volado así, de que la gente, por ejemplo, reclama mucho por los impuestos. Y yo creo que reclama por los impuestos por 3 cosas en particular. Una, porque uno, como que no hay a veces probidad, como que pasan cosas malas, como que hay plata que se pierde. ¿Cachai? Eso por un lado. Lo otro es porque es un cobro nomás, porque a la gente le molesta el cobro. Pero lo que yo creo que más llama la atención es que la gente, no hay una mala comunicación al respecto. La comunicación de cómo se gasta esa plata es terrible, es pésima. ¿Cachai? Yo le digo a cualquier gallo que sea presidente que se ocupe de eso, comunícalo bien. ¿Cachai? Comunica porque
No te imagináis cuánta plata le han dado a las personas con las que yo le he hecho video. Es increíble. El otro día una niña que necesitaba un trasplante para su bebé de 2 años llenó su cuenta root en 40 minutos de lanzado el video. Ya tuvimos que poner otra cuenta porque dejó de recibir plata. ¿Cachai? ¿Cómo llenó la cuenta root? Se la llenó No de le plata. cabía Po, más no le plata. cabía más plata. Po. Tiene un límite, no me acuerdo de cuánto es el límite, no sé si de 3 millones por ahí, pero la llenó en 40 minutos. Entonces, cuando las cosas realmente a uno le importan, y yo estoy seguro que todo el mundo ha donado plata alguna vez. Entonces, al final, si uno cambia esa percepción de que el impuesto es un costo, ¿cachai? Que el impuesto es una ayuda para que la sociedad sea más justa, yo creo que sería mucho más interesante. Pero ahí el problema es la comunicación. Lo que yo creo que he hecho bien en mi contenido es poder comunicar eso bien. ¿Cachai? Y yo ni siquiera me meto. Yo una vez dejé mi cuenta y algunas personas me dijeron, te vas a quedar con... Yo dije, nunca más dejo mi cuenta. Entonces lo que hago ahora es siempre decirle a las personas, orientarlas, ya. Sí, y a los casos que yo creo que necesitan realmente la plata. Porque hay otros que necesitan que la gente les vaya a comprar. ¿Cachai? Pero esta niñita, por ejemplo, si no se trasplanta en abril, se puede morir. Entonces, como una ayuda urgente, y ahí ponemos la cuenta. ¿Cachai? Y eso ha hecho que crezcan mucho mis redes sociales y que todos los días me lleguen mensajes, pero increíble a mi Instagram. Como que yo leo los mensajes y como que me levanto con energía. Increíble. Felipe, se nos acabó el tiempo, pero realmente estas son las conversaciones más inspiradoras que he tenido en muchísimo tiempo. Me encanta porque tu historia es maravillosamente simple. O sea, en verdad yo pienso cualquier niño, y no lo digo por restarle mérito, todo lo contrario, sino que desde una persona, hay un comercial de Toyota que decía Ordinary people doing extraordinary things. La traducción al español, gente ordinaria, como gente común haciendo cosas extraordinarias. Porque pienso cuántos niños de Chile podrían decir yo, Sí, obviamente claro. puedo ser como Felipe. Vino Sí. de Huepil, familia trabajadora, o sea, la perseverancia, o sea, son cosas que en verdad dependen de uno, por muy malas Y que de sean los tus papás, circunstancias. que eso es lo que digo Y yo, del y ahí papá. les digo a los Un papás. tributo a los papás. Un tributo a los papás, a don Raúl Pérez, al alcalde, al director del preuniversitario. O sea, esto es como una cadena de favores. Claro. Y al final, ¿qué estás haciendo tú? Estás siguiendo para adelante, pues, con esa misma cadena de Claro. favores. Ahora, llevado a un nivel, no sé, pues que puede llevarlo a alguien con tu experiencia, con tu educación. Así que realmente me conmueve, te felicito y estoy súper expectante para saber qué es lo que se viene para adelante. Gracias. Oye, mi último mensaje para los papás, díganle a sus hijos que pueden hacer lo que quieran, por favor. Sí. Y apóyenlos, acompáñenlos. Pero yo creo que ahí está toda la diferencia. Si tú le decís, no, es que eso no, es que ahí no, es que eso no se puede, es que ellos son distintos, ahí les cortáis el futuro. Felipe, en Juégatela terminamos con un cuestionario. Se Ya, lo copiamos a Proust, que era un escritor muy famoso. La primera pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Perseverancia, yo creo. Lo hemos dicho hartas veces. ¿Cuál es tu garabato favorito? Weón, yo creo. Muy bueno, el weón sirve tanto. Sí. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Hay dos. El mar y los pajaritos en el campo. Que me cargaba cuando era niño porque me obligaban a ir al campo y me decían, tú vas a desear volver a este momento. Y bueno, lo deseo volver a ese momento, pero ya no está, pues ya no están mis abuelos, ya no están todas esas personas. Y ahora los pajaritos te reconectan con eso. Sí, totalmente. De hecho, yo tengo loros en mi casa, de mascota. Qué buena. ¿Cuál es el ruido que más te carga? Yo creo que el tráfico. El tráfico puede ser... Y en general cualquier ruido alto como que me molesta. Siempre trato de ser empático. Con el tráfico no hay empatía, entonces yo creo que las bocinas, como ese tipo de ruido. ¿Qué profesión distinta a la que hayas ejercido te hubiera encantado ejercer? Uy, es difícil esa. Porque la he evaluado mucho tiempo. Como por ejemplo, no sé, me pensaba en derecho, pero no me da, me desconcentro muy rápido. Necesito hacer cosas nuevas. ¿Sabéis que algo como muy extraño que podría ser es como médico veterinario? Mira, qué buena. ¿Y qué profesión así te cargaría? Sería la que menos te gustaría haber ejercido. Yo creo que son tan variadas, pero es cualquier profesión que me mantenga como en el mismo estado para siempre. ¿Cachai? Que no me permita progresar. Es como, por ejemplo, que va en contra a mí, porque para algunas personas, a mí me encantaría poder ser alguien que llegue al trabajo, a su trabajo, se vaya para la casa y se desconecte. Envidio eso de las personas. Pero como no funciona así, por ejemplo, un profesor, probablemente. Ser profesor, no te hubiera gustado. profesor, como por ejemplo en el colegio o algo así. No. Aparte, ni siquiera tengo hijos. Profesor en la universidad sí, pero profesor en el colegio probablemente me habría costado mucho hacerlo.
Última pregunta. Si Dios existiera y te está recibiendo, te recibe en las puertas del cielo, ¿qué es lo que te gustaría que Dios te dijera? Que me están esperando los que se fueron, po. Desde mi perrito hasta mi abuela, mi primo. Aquí te estamos esperando, un Sí, reencuentro. po. Sí, po. Eso que yo creo que es el sueño, es mi sueño en verdad. Que yo soy súper agnóstico, es súper, como mi cabeza es súper cuadrada, súper evidencia. Entonces esa es como la cuestión que yo digo, no creo que exista, pero ojalá que sí. Qué buena, qué buena. Oye, bueno, y con esto terminamos un capítulo de Juégatela extraordinario. Voy a obligar a mis hijos y a todos sus amigos que lo vean, porque realmente tu testimonio, Felipe, es impresionante y además que estáis recién empezando. O sea, estoy, como te decía, estoy muy expectante para saber todo lo que ocurre en la vida de Felipe, de cuánta gente más va a impactar en ese camino. Así que muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Juégatela. Chao. Gracias, nos vemos.